Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Muy bien, mi querido Tauro, corazón. Es muy curioso, Tauro, porque hay una imagen que ha aparecido de una persona mayor de 40 años, en la cual es como que te mirara un poco resentido, resentida. Puede ser hombre, puede ser mujer, de piel blanca, pero los ojos es como si tuviera muchas ojeras, sinceramente, ¿vale? Muchas ojeras. He visto como que tú le estabas peinando o lo estabas arreglando lo que es el cabello, o tu trabajo de repente está relacionado a algo con la belleza, ¿por qué no? O cosmetología, creo que lo dice, ¿no? O maquillaje. O simplemente me dices, Richard, yo cuido a una persona mayor con estas características y no sé, la noto un poco enfadada, enfadado, ¿por qué no también? Pero algo está pasando, Tauro. Algo está pasando. El otro mensaje también, mi querido bisonte, es como que tú estuvieras buscando que una persona te preste atención o que una persona te eche la mano, te ayude en un proyecto, en un sueño o que simplemente te escuche, Tauro, te escuche. Pero siento que esta persona, posiblemente los mensajes que tú lo envías, lo lee, pero no te responde. O simplemente tú tratas de llamar a esta persona, entra la llamada, pero no te responde también. O vosotros han hablado de un proyecto, de un sueño o algo que tú estás necesitando en estos momentos de parte de ellos y posiblemente ellos te dicen, me lo voy a pensar, ya han pasado semanas, ya han pasado meses y esta persona pues simplemente no te entrega esa respuesta. Tú actualmente, mi querido bisonte, es como que me dices, he tocado fondo, yo necesitaba esa ayuda. O simplemente ellos podían haberme ayudado, pero no lo han hecho porque no han querido. También puede ser el caso. El punto es, mi querido bisonte, que aunque tú de repente en estos momentos te has llevado lo que es una decepción, o estás decepcionado o decepcionada por esta situación, vas a resurgir como el ave fénix. Vas a encontrar la idea correcta, el momento correcto, para que tú puedas solucionar aquello que en estos momentos te está acechando, te está poniendo nervioso, nerviosa. La imagen también que vi con el cuenco tibetano, cariño, tú has estado peinando a una persona y cortas el cabello. Cuando vosotros sueñen que están cortando un cabello, cariño, nos hablan de que se termina una amistad, se termina una relación, o que simplemente tú dices, Richard, siento que estoy gastando combustible en gallinazo, siento que esta persona siempre doy yo más y esta persona pues simplemente me ignora cuando yo necesito de ellos
o de ellas. Te sientes un poco decepcionado, decepcionada. Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Tauro. Carta guía, carta consejo. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del Sol. La carta del Sol, cariño, representa al signo Leo. La carta del Sol también representa a los hijos. A lo mejor tú estás teniendo algún tipo de bloqueo o quieres claridad con tus hijos. Pero sobre todo, cariño, la carta del Sol te dice, mi querido bisonte, tienes que empezar a superar esos obstáculos. Tienes que empezar a levantarte, bisonte. ¿Vale? La carta del Sol también te dice, tienes que empezar algo nuevo en tu vida. No te puedes quedar estancado o estancada. Las oportunidades te están esperando, pero tienes que levantarte, Tauro. Tienes que continuar. Yo lo que siento, bisonte, siento como que dice Richard, ¿para qué voy a seguir insistiendo? ¿Para qué voy a seguir de repente trabajando? ¿Para qué voy a continuar aferrándome a ese trabajo, ese proyecto, esa persona? Ya no lo hagas por ellos, Tauro. Hazlo por ti. Los arcángeles, cariño, las energías, Dios, el universo te dice, tienes que buscar tu camino. Tienes que buscar tu oportunidad. No te quedes estancado o estancada. Si una puerta se te cierra, cariño, se te va a abrir otro, pero tú tienes que ir en busca también de esas puertas. No puedes quedarte ahí simplemente lamentándote diciendo, ¿por qué me han pagado mal? ¿Por qué esta persona no me ayuda? ¿Por qué las cosas me van así? Tienes que levantarte, Tauro. Tienes que buscar tu camino. Vamos a continuar. Signos, aparte de Leo. Me sale Capricornio, me sale Libra, otra vez Capricornio, cierras con Piscis o Acuario. Vamos a ver iniciales, mi querido bisonte. Siento, Tauro, que vas a tener una oportunidad, pero tú también tienes que poner de tu parte, Tauro, ¿vale? El que tú de repente te hayas decepcionado o las cosas no hayan salido como tú esperabas, no quiere decir que esto sea el fin. Tienes que seguir para adelante. La letra J, la letra X, la letra F, la letra R, la letra G y cierras con la letra O. Muy bien. Vamos a ver. Un mensaje, cariño, del tarot Z. Vamos a ver. Un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Quiero que te fijes muy bien en esta carta, Tauro. Si te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, que intenta avanzar. Pero este personaje, fíjate en sus rodillas como que ya pierden la estabilidad, la fuerza. ¿Por qué? Porque aquí, cariño, existe la energía de una persona que no te suelta o que simplemente tú no sueltas, mi querido bisonte. Si tú observas bien, esa energía, cariño, ya no está en tu vida. Esta relación se terminó o esta persona ya no está en este plano terrenal. Porque este personaje, fíjate muy bien, es la muerte, bisonte. Es la muerte. Para muchos de vosotros, Tauro, a lo mejor tú en estos momentos no tienes ganas de hacer nada porque una persona te dejó o porque se terminó lo que es una relación. A lo mejor muchos de vosotros, Tauro, y lo siento mucho de verdad, puede ser que tú en estos momentos no te sientes con la voluntad, con las ganas de hacer cosas porque quizás has perdido un familiar, bisonte. Puede ser el caso. Y yo desde aquí, mi querido Tauro, te envío un fuerte abrazo y lo siento mucho, cariño. Pero tú tienes que continuar con tu vida. Sea que esta persona te ha dejado, o sea que a lo mejor tú has perdido a una persona muy importante y ya no está lo que es en este plano terrenal. Tú tienes que continuar con tu vida, cariño. Tú tienes que seguir mirando para adelante.
Me están diciendo que no te rindas. Me están diciendo que no renuncies a tus sueños. Estás un poco decepcionado de la vida. Estás un poco triste de la vida. Pero la vida tiene que continuar, Tauro. Cariño, empieza a soltar aquello que no te aporta nada. Empieza, cariño, a recuperarte. Todos en algún momento, mi querido bisonte, hemos perdido a algún familiar o a una persona muy especial. Pero tenemos que llevar lo que es en nuestro corazón y tenemos que continuar. Porque tú estás vivo, estamos vivos y tenemos que continuar con esta vida. Al menos hónrales a ellos, hónrales, cariño, ¿vale? Estoy seguro que ellos, mi querido bisonte, no te quieren ver así. No te quieren ver de repente como que renunciaras a la vida, como que renunciaras a las oportunidades. Hay un familiar, hay una persona especial que no está en esta tierra, que quiere verte feliz, que quiere que tú brilles, bisonte. Entonces, hónrales, mi querido Tauro, hónrales. Y si esta persona, Tauro, es una persona que te dejó, demuéstrales, cariño, que ha perdido prácticamente una persona valiosa. Demuéstrales, cariño, que tú puedes continuar con él o sin él, con ella o sin ella. Demuéstrales, bisonte. Tú eres fuerte, Tauro, y tú puedes llegar lejos. Vamos a continuar, ¿vale? Tienes que soltar, porque este personaje se está debilitando, Tauro. Tienes que soltar. Vamos a ver, bisonte, qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, abra la puerta, las oportunidades, Tauro. Te lo había dicho al principio de la lectura. Ha llegado a destino, ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido, bisonte. A veces, mi querido Tauro, cuando estamos con una persona o cuando apostamos por una relación, damos tanto, Tauro, a esa persona y lamentablemente esa persona, ya sea de repente porque no nos quiere realmente, porque se ha confiado mucho o porque simplemente era una persona oportunista también. Tú te sientes mal porque dices, Richard, todo este tiempo me ha visto la cara, todo este tiempo he estado haciendo lo que es el papel de tonto, de tonta. ¿Cómo puede ser que no me haya dado cuenta antes? ¿Por qué, cariño? Porque tú estabas haciendo las cosas de una forma honesta, de una forma honrada, bisonte. Siéntete orgulloso, Tauro, porque tú has entregado amor, amor del bueno. Siéntete orgulloso, siéntete orgullosa. Son ellos los del problema, Tauro, no tú. Son ellos, bisonte. Y como yo siempre digo, y no es porque yo desee el mal, el tiempo pone a todos en su lugar. El karma llega a todos. Nadie se libra del karma, Tauro. Tú tienes que continuar con tu vida. Estoy seguro, bisonte, que más adelante o de repente en tu entorno existe una persona que está esperando que tú le des amor, que está esperando cariño, que lo entregues toda esa dedicación que a lo mejor tú habías entregado a la otra persona. Dios nos aparta de algunas personas, cariño, porque no están hechos para nosotros. Pero a veces nos aferramos, a veces no queremos darnos cuenta de que esta persona no es para nosotros, de que es negativo, de que es negativa. Vas a conocer a alguien nuevo, Tauro. Vas a tener una oportunidad, pero tú tienes que levantarte. No te sientas mal por todo lo bueno que tú has hecho en este presente. Siéntete orgulloso. Vamos a continuar. Vamos a ver, Tauro, ¿qué más me dicen? Quiero ver la energía de ellos o de ellas, ¿vale? Quiero ver la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver, Tauro. Uy,
salió lo que es la carta del 5 de pentáculos. En estos momentos, mi querido bisonte, es como que ellos estuvieran pagando algo. Es como que en estos momentos esas personas se sienten un poco indefensos, desprotegidas, Tauro. Y en estos momentos ellos se preguntan y dicen, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? ¿Por qué Dios te empeñas conmigo? No se dan cuenta que te hicieron daño. La carta del 10 de copas ya está relacionado con los sentimientos, Tauro. Siento que muchos de ellos o de ellas en estos momentos simplemente lo están dando, como se dice, una porción de su propia medicina. Hay un personaje, Tauro, que lo hace sufrir y es por amor. Hay un personaje que le ignora, Tauro, a ellos o a ellas. La carta también del paje de espadas. Inclusive, mi querido bisonte, te podría decir que esta persona sufre, ¿sabes por qué? Porque con la pareja con la cual estaba, su relación actual, bisonte, su relación actual, él o ella ha vuelto con su ex, porque esta es una persona del pasado, cariño, y por eso que lo está pasando mal. La carta del mago, cariño, la carta del mago. Ellos inclusive, mi querido bisonte, posiblemente ahora se dan cuenta, cariño, que nunca amaron a esa persona. Tú dime en los comentarios, Tauro, que si tú tienes esa percepción que la persona de tu interés te dejó porque habían hecho algún tipo de trabajo, porque cierras con la carta del mago y al costado con la carta del paje de espadas. Me dan a entender, cariño, como que esta persona ha estado enterrado o enterrada en un cementerio. Así hacen los trabajos, ¿vale? Y es como que hubiera pasado algo. A lo mejor, yo que sé, han hecho un mantenimiento en ese lugar, han remodelado todo o lo han encontrado ese trabajo, cariño, y lo han liberado. Lo han liberado, Tauro. Y esta persona en estos momentos es como que se arrepiente. ¿Por qué he dejado a Tauro? ¿Por qué he cometido ese error, cariño? Que no te llame la atención, Tauro, que esta persona se ponga en contacto contigo, ¿vale? Que no te llame la atención. Vamos a ver economía, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del juicio, bisonte. Muchos de vosotros, mi querido Tauro, van a empezar un proyecto nuevo o un trabajo nuevo. La carta de la torre, cariño, te viene cambios. Inclusive cambio de casa, también puede ser cambio de puesto de trabajo. Vas a empezar algo nuevo. La carta del carro, cariño, te veo viajando, Tauro. O el trabajo que tú estás buscando o la oportunidad que se te va a presentar implica desplazamiento. A lo mejor, cariño, tu fortuna, el dinero está en otro país, en otra ciudad, en otro estado, mi querido bisonte, pero vas a empezar algo desde cero. Vamos a ver, Tauro, cariño, las características, Tauro. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire, Géminis, Acuario, Libra. Con esta persona no hay contacto. Esta persona, cariño, puede ser que está viviendo con su ex o está viviendo con sus padres. A pesar, cariño, que vosotros no están juntos, esta persona siempre te lleva en su mente. Piel blanca, cabello negro. Puede ser que está un poco bronceado, bronceada. Tiene tatuajes, alguno de ellos. La carta del 4 de copas, cariño. Muchos de vosotros, uno de sus hijos, posiblemente pide lo que es una oportunidad o tú de repente, cariño, le vas a echar la mano. Esta persona puede ser de elemento agua. Puede ser Piscis, Cáncer, Escorpio, cariño. Te preocupa mucho, Tauro, cómo tu hijo o tu hija está llevando su vida. La carta de la reina de espadas. Hay un personaje, cariño, que se ha marchado de tu vida, inclusive está en otro país, en otra ciudad. Esta persona puede ser mayor de 40 años o mayor de 30. Piel blanca o piel trigueña, está bronceado o bronceada. Cabello largo, negro, puede ser que tenga canas. Esta persona, a pesar que no te habla, bisonte, esta persona te recuerda. Siento que este personaje quiere resolver esta situación
pero alguien le está comiendo la cabeza. Bendiciones, mi querido Tauro. Gracias por tu apoyo. Espero que seas puntero para entregarte tu lectura bonus. Hasta la vista y sé feliz, Tauro.